Decláralo esta noche así. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Oh, levanta el corazón, iglesia, y vamos a proclamar esa verdad del Evangelio. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido
por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy.
buenos días tengan todos ustedes. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El día de hoy vamos a continuar con nuestra serie Campaña en Casas, Campaña en Familias, titulada Encuentro con Jesús. Y el día de hoy vamos a ver la vida del centurión romano y el encuentro que él tiene con nuestro Señor Jesús. Vamos por favor a Lucas capítulo 7, versículo del 1 al 10. Lucas 7, versículo del 1 al 10. Noten por favor lo que dice la palabra. Lucas 7, del 1 al 10. Dice: Jesús sana al siervo de un centurión. Dice la palabra: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró Jesús en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar, noten, oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos ha edificado una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesucristo se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron al siervo que había estado enfermo y estaba sano. Muy bien, antes de empezar a compartir la palabra, quisiera que por favor inclinen sus rostros, cierren sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana, Señor, al continuar esta serie en casas, con las familias, Señor, te pedimos que nos bendigas con la palabra. Tú que conoces qué necesidades tenemos, necesidades económicas, familiares, físicas, aún necesidades emocionales, aún espirituales tal vez también. Bendícenos con la palabra, aún en medio de esta situación crítica que vive el mundo, que vivimos en el país y que afecta, Señor, afecta a nuestras familias también. Bendícenos con la palabra, anímanos, aliéntanos, fortalécenos para la gloria tuya. Gracias te damos, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesucristo lo hacemos, Señor. Amén. Muy bien, antes de entrar al tema, yo quisiera detenerme un momento, por favor, y tomar en cuenta el contexto de donde procede el centurión romano. Este personaje que tiene, o que va a tener un encuentro con Jesús. Y quiero resaltar dos aspectos muy importantes en ese contexto del cual viene este centurión romano. En primer lugar, quiero tomar en cuenta la carrera militar de este soldado que luego fue un centurión. Fíjese, para ser un centurión tenía que cumplir con un perfil muy riguroso, muy minucioso, que lo observaba no solamente el emperador romano, sino también el Senado de Roma. Y habían tres requisitos muy importantes que tenía que cumplir con el tiempo, el soldado que quería ser un centurión. Primeramente tenía que tener un valor puesto a prueba. Valor, valentía, osadía, puesta a prueba durante años en el ejercicio de la carrera militar. En segundo lugar, tenía que, además de ser valiente, audaz, tenaz, aguerrido, tenía que tener hechos heroicos
hechos heroicos que demostraban contundentemente su valor, su audacia, su valentía. Y en tercer lugar, en el tiempo había tenido que demostrar su lealtad al emperador. Fíjate cómo este soldado, que luego era centurión, era minuciosamente escogido por el emperador y por el Senado. En segundo lugar, en esa carrera militar es bueno también tomar en cuenta que el centurión era un guerrero muy apreciado por el emperador. Era un guerrero muy apreciado por Roma. A tal punto que el centurión tenía un asistente que colaboraba con él, especialmente en los lugares, escucha bien, en los lugares donde el peligro era inminente. Ahí el asistente iba y cubría ese lugar. ¿Y todo por qué? Porque Roma cuidaba la vida del centurión. El centurión era un héroe para los romanos y tenía que esa vida valiosa, aguerrida, esos hechos heroicos, esa lealtad que había demostrado, que lo hemos mencionado antes, tenía que cuidarse al centurión. Y por eso le ponían un asistente que tenga esas cualidades, que también cuiden la vida del centurión. Era muy apreciado también por el emperador porque cuando el centurión llegaba a cierta edad y tenía que ya jubilarse por la edad, ¿no? El centurión, de acuerdo a su carrera, a su tesón, a su ahínco, ¿no? En el ejército, ¿no? Él podía postular a un cargo público, siempre y cuando fuese aprobado por el Senado, siempre y cuando fuese aprobado por el emperador. Podía seguir ejerciendo un cargo público, podía entrar a la política y ser un tribuno, posteriormente un prefecto, que era el cargo más alto para ellos en ese sentido. Pero en tercer lugar, y a mí lo que me llama la atención, es que cuando un centurión moría por la edad o en el campo de batalla o de guerra, el sepelio o el velorio o el velatorio lo hacían los romanos, ¿no? Con honores de guerra. Era un día de luto para todo Roma porque su centurión o tal centurión ha muerto. Fíjate el aprecio que le tenían a este noble, a este gran guerrero. Ahora no está de más decir pues que un centurión tenía 40, 50, hasta 100 personas bajo su mando. Fíjate el trato que debía tener este guerrero romano. Pero a mí lo que me llama la atención, y disculpen que me extiendo un poco en el contexto del centurión romano, es cómo se inicia militarmente el centurión. Ya fue soldado, ahora es un centurión, ha sido aprobado, el Senado, el emperador. ¿Cómo se inicia? Ese inicio se da en una ceremonia muy especial, una ceremonia castrense o militar, pero sobre todo religiosa. ¿Y por qué religiosa? Porque el centurión juraba obediencia absoluta primero a los dioses romanos, a Júpiter el Todopoderoso, y luego a los otros también, pero juraba también obediencia absoluta, ¿no?, al emperador, que era considerado para ellos un dios, luego también al Senado y por último al pueblo. Y lo que aún me llama más la atención en ese inicio militar del centurión es que esa ceremonia terminaba, como cuentan los historiadores, con la famosa ceremonia del augur, donde el centurión sacrificaba un ave, y en ese sacrificio daba un voto adicional a los dioses, que así como él sacrificaba esa ave a los dioses, al emperador, al Senado, al pueblo, así también él sacrificaba o iba a sacrificar su vida a los dioses, al emperador, al Senado y al pueblo. Fíjense el contexto que a veces pasamos por alto, el contexto tan notorio, tan llamativo de este hombre que un día se acerca al Señor. Yo quiero resaltar en esta mañana 3 enseñanzas de ese encuentro que tiene el centurión con Jesucristo. 3 enseñanzas que van a enriquecer más lo que hemos mencionado justamente en esta parte introductoria. En primer lugar, la palabra nos muestra que este centurión busca a Jesús. Número 1, busca a Jesús.
El versículo 1 al 3 que hemos leído, fíjate lo que dice la palabra. Después que hubo terminado todas sus palabras, Jesucristo al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y es ahí, verso 2, que lo que dice, mira, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué hace en primer lugar este centurión en ese encuentro con Jesús? ¿Qué hace? Número 1, busca a Jesús. Busca a Jesús. El poderoso centurión romano, reconocido por Roma como uno de los héroes, reconocido como el emperador, como un apreciado guerrero, fíjate, busca a Jesús. Y la pregunta que se cae de madura o se cae por la gravedad propia, ¿no? ¿Qué motiva al centurión buscar a Jesús? Lo hemos leído en los versículos del 1 al 3. Su siervo, su esclavo, estaba muy enfermo y a punto de morir. Su siervo, su esclavo, estaba a punto de morir. Pero me llama la atención esa búsqueda del centurión a Jesús y me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué el centurión no buscó a sus dioses y buscó a Jesús? ¿Por qué no buscó a Júpiter, que es el todopoderoso Dios de los romanos? ¿Por qué no buscó a Higia, la diosa de la sanidad, la que devuelve la salud al enfermo? ¿Por qué buscó a Jesús? Y la respuesta, uno la puede encontrar de dos formas o de dos maneras. Número 1, porque sus dioses no lo habían ayudado, sus dioses no habían resuelto el grave problema que él tenía. Y por eso busca a Jesús. Y en segundo lugar, como dice el verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, él ya había oído de Jesús. La fama de Jesús crecía, dice la palabra. Los milagros, las enseñanzas de Jesús eran cada vez más notorias, más contundentes. Y el pueblo se daba cuenta de que Jesús era un personaje como no había existido antes. El pueblo estaba maravillado de sus enseñanzas, de sus milagros. Y cuando él oye de Jesús, manda a los ancianos, como hemos leído, a buscar a los ancianos, a gente muy reconocida dentro del pueblo judío. Buscan a Jesús. Y por eso él da el primer paso. Él da el primer paso. Y a mí me impacta este primer paso que da el centurión romano, con toda su historia, con todos sus pergaminos, con todas sus medallas, con todos sus vítores que recibió en Roma y en tantos campos de batalla, que él da el primer paso y busca a Jesús. Y lo que me impacta en él es que le ruega a los ancianos. Le ruega, dice el verso 3, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole. Fíjate esta eminencia, fíjate esta autoridad romana. Acuérdate que Roma en esos momentos era la primera potencia del mundo antiguo. Y este hombre era el encargado de cuidar y de velar la paz del imperio en Jerusalén, en Israel. Y este hombre tan encumbrado le ruega, le suplica a Jesús que ayude y sane al enfermo. Y lo que me impacta más es que envía a los ancianos. Porque te imaginas que él mismo vaya y él mismo pudo ir, como centurión, como responsable de la seguridad de Jerusalén, de esta colonia de Roma. Él pudo ir y pudo reclamarle y ordenarle: a ti te ordeno, judío, a ti que haces milagros, sana a este siervo. Pero no, fíjate, le ruega, se humilla ante el Señor. Pero no solamente hace eso, en ese encuentro que él tiene con Jesús, él da el primer paso, busca a Jesús, se humilla,
le ruega, pero en segundo lugar, él escucha a Jesús. Él escucha a Jesús. El verso 6 dice, y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de casa, estaban cerca de casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. No te molestes, Señor, no soy digno que tú entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Escucha a Jesús. No solo lo busca, dejando atrás sus dioses, dejando atrás sus pergaminos, sus vítores, sus loores, sus medallas, sino que ahora escucha a Jesús. Señor, di la palabra. Señor, da la orden para que mi siervo se sane. Da la palabra, da la orden. Y a mí lo que me impacta en este segundo paso que da el centurión es que él nuevamente, escucha bien, nuevamente se humilla delante del Señor. Porque 2 veces en el verso 6 y en el verso 7, 2 veces él le dice a Jesús, no soy digno, Señor. No soy digno, Señor, de que tú me escuches. No soy digno de que tú me concedas esta petición. No soy digno, Señor. Fíjate, se somete al Señor. A pesar de sus pergaminos, sus lores, sus vítores, sus medallas, le dice, no soy digno de ti, Señor, no soy digno. Y escucha a Jesús, di la palabra. Yo no puedo decir la palabra, yo no puedo hacer nada, di tú la palabra, tú eres la autoridad, tú eres el Señor, di la palabra, por favor, da la orden, da la orden. Por eso que le menciona, da la orden, tienes la autoridad, porque así como yo también soy autoridad y le digo a este soldado, anda y va, a este ven y viene, tú también tienes la autoridad, da la palabra, da la orden y se hará como tú lo dices. Escucha a Jesús. Escucha a Jesús. Y en tercer lugar, no solamente busca a Jesús, no solamente escucha a Jesús, y en ambos casos se humilla, te ruego, no soy digno, sino que además en tercer lugar, le cree a Jesús. Le cree a Jesús. Pero le cree a Jesús de una manera inusitada. Le cree a Jesús de una manera admirable. Por eso Jesús exclama luego de oír al centurión. Dice la palabra que Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Porque el centurión le creía a Jesús. El centurión confiaba en Jesús, que así como el centurión tenía y daba órdenes y se hacía como él decía, Jesucristo también podía dar la orden para que la enfermedad se vaya y sea sanado su siervo, sea sanado su esclavo. Y es impactante ¿por qué? Porque él cree en Jesús. Él cree sin ver el milagro. Él cree sin ver el milagro. Y eso es fe. Por eso que Jesús exclama con admiración y dice, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Lo que yo digo, él lo cree. Sin verlo, lo cree. ¿Te das cuenta? Y dice Mateo capítulo 8, verso 13, que cuando se fueron, llegan a la casa y el siervo estaba sano. Sano. ¿Qué hizo el centurión romano? Buscó a Jesús. Se humilló, buscó a Jesús. Se humilló y escuchó a Jesús. Se humilló y le creyó a Jesús sin ver el milagro. ¿Por qué resalto estos 3 puntos, hermano, hermana, amigo, amiga? ¿Por qué? Porque todos necesitamos
de un milagro o de muchos milagros en la vida. Todos los necesitamos, porque nadie está libre, aún en estos tiempos, nadie está libre de caer en una desgracia. Nadie está libre de pasar por un momento difícil con la familia, con la esposa, con los hijos. Nadie está libre de caer en una desgracia económica. Nadie está libre de caer enfermo. Nadie está libre. Y en ese momento difícil o crítico, ¿quién no desea un milagro? ¿Quién no desea que Dios opere y bendiga esa vida? ¿Todos o no? Pero cuán importante es la actitud ejemplar que tiene este centurión. Guerrero, fuerte, héroe, condecorado, apreciado por el emperador, apreciado por el Senado, apreciado por el pueblo romano, que buscó a Jesús en humillación, escuchó a Jesús en humillación y le creyó a Jesús en humillación. No soy digno, le dijo este centurión al Señor. Qué linda actitud. Porque yo me ponía a pensar en lo que el centurión le dice a Jesús 2 veces. No soy digno, Señor. No soy digno. ¿Porque soy romano? No soy digno porque soy parte de ese ejército que está sojuzgando y humillando a Israel. No soy digno. Porque he matado tanta gente, no soy digno. Yo te pregunto en esta mañana, ¿quién es digno para recibir un milagro? ¿Somos dignos para exigirle algo al Señor? ¿Somos dignos todos para reclamarle un milagro al Señor? ¿Somos dignos? ¿O somos unos indignos pecadores que necesitamos de la gracia del Señor? Y esto no lo digo por ti, amigo, amiga, lo digo por todos. ¿Quién es digno? ¿Yo soy digno? ¿No soy digno? ¿Ustedes que me escuchan son dignos para reclamar algo al Señor? ¿Quién es digno? Sino que por su gracia, Dios se digna bendecirnos. Por su amor, Dios se digna bendecirnos. Nadie tiene los méritos suficientes aquí en la tierra para reclamarle algo a Dios, que es santo, 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 y se llama Jesucristo. Di gloria a Dios en tu casa, por favor. ¿Quién es digno? Nadie es digno para reclamarle algo al Señor. Para ir terminando, Franco Sefirelli, cineasta, gran cineasta italiano, murió el año pasado en el mes de agosto. Y él filmó una película que la pueden ver en Semana Santa, 1979. Una película que se llama Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Y en esa película, él cuenta detalles de la película, tremendos los detalles, testimonios lindos de Franco Sefirelli, detalles lindos, como por ejemplo que él le dieron el guión, le dieron la película y él no la aceptó. Pero después de varios días que no podía dormir, porque había algo en su corazón que le decía, no, acepta la película, después de varios días y semanas, él aceptó la película, fíjate, porque había algo en su corazón que le decía, haz la película, y esa película fue vista por más de 700 millones en el mundo. Jesús de Nazaret, de Franco Sefirelli. Ahora, ¿por qué te cuento? ¿Por qué tomo como anécdota, testimonio, lo que te estoy manifestando ahora? Porque el personaje del centurión, Jesús, bueno, ya está el personaje ahí, ¿no? Buena presencia, ¿no? Autoridad, ¿no? Pero quien hace del centurión, ¿no? Y puede buscar las fotos, es nada más ni nada menos que Ernest Borgnine. Tú te preguntarás, pastor, ¿y quién es Ernest Borgnine? Bueno, Ernest Borgnine es un famoso actor norteamericano, ¿no? Pero hombre rudo, alto, grueso, vozarrón, pero un poco ondulado, rudo,
Es más, cuando se ríe, parece que está fingiendo por la rudeza de su rostro, fuerte, ancho. Él hace del centurión romano en la película Jesús de Nazaret. Y me impacta porque he visto secuencias de Jesús de Nazaret en estos días, me impacta porque cuando sale la escena de Jesús de Nazaret, ¿no? Sale la escena, él se acerca a Jesús a cierta distancia y lo ve, y cuando lo ve en la película, se saca el casco. Se saca el casco. En señal de reverencia, de respeto, se saca el casco. Y él está acompañado de los amigos que le van a decir a Jesús, ¿no? De parte del centurión, no soy digno de que entres en mi casa, pero di la palabra. Él se queda con el casco en el brazo derecho, su rostro duro, fuerte, centurión, cargado de la seguridad de Roma, en Jerusalén, Israel. Los amigos van y le dicen, no es digno, dice el centurión. Y Jesús lo mira, pero dice, que tú digas la palabra, di la palabra, y el siervo, el esclavo será sano. Jesús lo mira a corta distancia y le dice, y dice a todos, maravillado, asombrado, ni aún en Israel he visto tanta fe como tiene este centurión romano. Y luego termina diciendo, anda, y conforme a tu fe, sea hecho. Cuando Jesús termina de decir, anda, y conforme a tu fe sea hecho, el centurión romano, ¿sabes qué hace? Se ríe. Ya dio la palabra, se ríe, todos lo abrazan. Bien, ya dio la palabra, el maestro Jesús, lo abrazan, lo vitorean a él. Pero ¿sabes qué? Todos comienzan a andar, pero él cuando anda en camino a casa a ver al enfermo que ya debe estar sano, él no deja de mirar a Jesucristo. Y sigue con la mirada ahí, sonriéndole. La gente lo lleva y él sigue mirando y sonríe, como diciéndole, Señor, ¿quién soy yo para decirte gracias? ¿Quién soy yo? Y lo mira y sonríe y la gente lo lleva y él sigue mirando a Jesús sonriendo y con su casco ahí. Pero la historia no termina acá, como siempre. Nos faltan algunos que critican, que fustigan, que no estén de acuerdo. Un grupo de judíos comienza a decir, ese Jesús que hace milagros está en favor de los romanos, está en contra de los judíos. Jesús se ha vendido a Roma, que nos sojuzga, que nos esclaviza. Jesús es un mentiroso. Cuando Jesús escucha eso, los mira a todos, levanta la mano y levanta la voz y dice, el Hijo de Dios, no vino solo por los justos. El Hijo de Dios vino también por los injustos. Dice, el Hijo de Dios no vino por los que se creen dignos. Y todos agachaban la cabeza. El Hijo de Dios vino también por los indignos. Dice Jesús, el Hijo de Dios no vino por los ricos. El Hijo de Dios también vino por los pobres. El Hijo de Dios termina diciendo, no vino solo por los judíos. El Hijo de Dios vino por los gentiles y vino también por todo el mundo. ¿Te das cuenta? Ese es Jesús. Ese es Jesús.
que así como tuvo un encuentro con el centurión, que no era digno, y a pesar de su indignidad, el Señor trató con él, porque tenía fe en él, el centurión, lo mismo puede hacer Dios contigo. Si tú reconoces que no eres digno, si tú reconoces que Jesús es Dios, si tú reconoces que Él como Dios puede perdonar tus pecados y cambiar tu vida y darte una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna. Jesús quiere hacer un milagro. Y no solo uno, muchos milagros más para la gloria de su nombre. ¿Lo deseas? ¿Lo deseas? Si lo deseas, ahí donde estás, inclina tu rostro. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor Jesús, bendice nuestras vidas. Perdona nuestros pecados. ¿Quién es digno ante ti, Señor? ¿Quién es digno ante ti? ¿Quién puede reclamarte algo a ti, que eres santo, santo, santo? Bendito y alabado sea tu nombre. Perdona nuestra indignidad, Señor. Perdona nuestros pecados. Cambia nuestras vidas y ayúdanos a superar, a vencer todo obstáculo, todo problema en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús lo hacemos de corazón, Señor. Amén. Has hecho tu oración, hermano, hermana, a un amigo, amiga. Que Dios te bendiga. Buenos días y que Dios te bendiga. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. Decláralo esta noche así. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a
que